Vamos a hablar ahora de una función y su inversa. Habíamos visto en la definición de función que la función tenía dirección, en cierto sentido, que hay un conjunto de salida y un conjunto de llegada. Que el conjunto de salida se le llamaba dominio y el de llegada ámbito. Y lo que uno hacía con el criterio era asociar los elementos de cada uno de los dos conjuntos. Que por ejemplo teníamos un par ordenado A, B, donde A era un elemento de X y B un elemento de Y. Esto es nuevo, pero es como para decir esto básicamente, qué valores están asociados. De otra forma, se puede usar también esta notación, poner el valor que está en X en lugar de la X de la definición del criterio y el que está en Y en lugar de la Y. Es decir, escribir esto o esto es básicamente lo mismo, solo que porque en lugar del paréntesis entre el paréntesis siempre va la X y siempre eso es igual a Y. Esto es porque a veces se puede encontrar también esto de esa forma y no lo vean como una cuestión extraña, es simplemente otra forma de acomodar eso, básicamente. Ahora, esto es como a rasgos generales lo que uno tiene con una función ordinaria que hemos definido. Resulta que uno a esa función puede definirle la inversa. ¿Qué es la función inversa? Es básicamente asociar los mismos valores, pero en la otra dirección. No partir del dominio o de las X y el ámbito que uno conoce, sino invertir esos dos conjuntos. Partir ahora de lo que antes era el ámbito y llegar a lo que antes era el dominio. Es decir, básicamente la inversa, el ámbito va a pasar a ser X y el dominio va a pasar a ser Y. Ámbito y dominio respecto a la función normal que uno define. Aquí básicamente ¿en qué va a consistir esto? En cambiar las X y Y de lugar. Así dicho de una forma muy como popular. Es decir, si aquí teníamos un par ordenado, la función normal, X, Y, en la inversa, el que era Y va a pasar a ser X y el que era X va a pasar a ser Y. Ahora, ¿cómo se escribe la función inversa? ¿Cómo sabe uno que estamos hablando de función inversa? Porque va a tener el mismo nombre de la función, f en este caso, y un -1 de exponente. Ese -1 quiere decir inversa, que es la inversa básicamente. Por eso a la hora de escribir el criterio, lo que uno hace es cambiar la X por la Y, porque en eso consiste la inversa, y al cambiarlas, eso pasa a ser la inversa. Entonces cambiamos o agregamos en el nombre de la función f un -1. Esta es como la definición general. Vamos a ver un ejemplo más concreto de cómo se aplica esto ya con números, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Si uno tiene una función normal o una función definida de forma estándar de un dominio a un ámbito, un conjunto de X a un conjunto de Y con un par ordenado, con pares ordenados, A, B, donde A es simplemente un número que pertenece a X, B es un número que pertenece a Y, su inversa va a ser relacionarme los mismos elementos. Si aquí va relacionado 1, 2, igual aquí voy a relacionar al 1 con el 2, pero ellos van a intercambiar como de lugares. Lo que estaba en el Y ahora pasa a ser X, lo que estaba en el X pasa a ser el Y. Y los conjuntos se cambian en general, todo lo que era X pasa a ser Y, perdón. Lo que era X pasa a ser Y, y lo que era Y pasaría a ser X. Si uno tiene eso en cuenta, eso es básicamente el trabajo. Cuando uno quiere calcular la inversa de una función, lo que tiene que tener en cuenta es eso, que lo único que vamos a hacer es intercambiar X con Y. Repito, vamos a ver esto a continuación con un ejemplo más concreto.